Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Muchas gracias siempre por tu presencia. Gracias por la fe que tenemos en Jesús. Pedimos, Señor, una vez más, que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos por fe, dando testimonio de tu gloria en la forma en que vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Gracias, Señor, por ese profundo amor en el cual tenemos puesta toda nuestra confianza, a ese amor tan grande que cuando éramos sus enemigos
dio su vida por nosotros cuando no valíamos nada. Él vino y dio su vida por nosotros y pagó un alto precio, un precio que nadie, toda la humanidad entera, no puede pagar una gota de la sangre de Jesús. Ese es el amor de Cristo que compró nuestras vidas y ahora pasamos a ser su propiedad. El enemigo era el dueño de nosotros y hoy nuestro dueño es Jesús, quien está sentado a la derecha del Padre y es un sacerdote que está continuamente dentro del lugar santísimo, del verdadero lugar santísimo. Del pesebre a la cruz es la foto que tengo hoy de background. Realmente esa es la Navidad. Un nacimiento que no tenía plan B. El único plan que tenía Dios para la humanidad era encarnarse e ir a la cruz para pagar por cada uno de nosotros. Bienvenidos al miércoles que estudiamos historia. Mi hermana emérita va a estar dirigiendo el servicio. Hermana, bendiciones, buenas noches. Del 1 al 18. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Aquí ha sido un placer, un gusto muy inmenso estar aquí otra vez pudiendo servir al Señor. Agradecida con Él por haberme regalado otro día más de vida y que podemos estar aquí reunidos y poder hablar de su palabra, poder aprender más de Él, llenarnos más de Él para poder crecer. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Está en 2 Corintios 4, del 1 al 18. Cuando ya estén listos, me pueden hacer una señal. ¿Me hacen el favor? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro cuerpo exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Tremenda palabra y nos enseña de que no le tengamos miedo a que nosotros que este cuerpo se desgaste, que es mejor que nuestro interior vaya creciendo, vaya madurando más, así estemos viejos, así nos estemos poniendo viejos ya acabados, pero que nuestro interior, nuestra alma, vaya renovándose cada día más. Y pues no dejarnos amedrentar de nada, sino que seguir adelante, confiando en el Señor, poniendo toda nuestra confianza en Él, que pues todo está en control por Él. Nosotros todos se los debemos entregar a Él y esperar en Él. Entonces, esa es mi pequeña reflexión. Ahora vamos a orar, a entregar este tiempo en las manos de Dios, en el Espíritu Santo que nos guíe en oración. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Amantísimo Padre, Dios misericordioso, Dios único y verdadero, santo eres en verdad, Dios de misericordia, santo poderoso Rey, Señor Dios del universo, Dios Padre celestial. Aquí estamos, Señor, reunidos en este lugar, como siempre, Señor, buscándote para darte la gloria, la honra, exaltarte, Señor, porque eres el único Dios verdadero, grande y misericordioso, que nos ha ayudado, Señor, y nos ha sacado de donde hemos estado, Señor. Hemos estado en la oscuridad, Señor, y tú con tu luz preciosa nos has sacado y nos has traído, Señor, a tu luz imaginable, bendito Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, primeramente por este día, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, desde que nos levantamos, Señor, hasta este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por el día de ayer, Señor, porque tú nos mostraste tu gloria, Señor. Nos mostraste, Señor, que cuando creemos en ti, que cuando hay esa fe inmensa en ti y que creemos en un Dios que es vivo, tú te manifiestas, Señor, y tú nos respondes, Señor. Ayer nos demostraste, Señor, eso. Gracias, Señor, bendito Dios, porque clamamos a ti y tú nos respondes, Señor. Gracias, amantísimo Padre, por nuestra vida, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros poco a poco, Señor. Sabemos que es duro, Señor, esta carne es débil, Señor, y
dura, Señor, pero tú, con tu misericordia, con tu bondad, Señor, nos vas ayudando, Señor. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, por esta iglesia, Señor. Gracias te doy por haberme colocado también aquí en esta iglesia. Bendícela, Señor, aunque sea un remanente pequeño, Señor. Grande es tu misericordia con todos nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de cada uno de ellos, de su familia, Señor. Gracias, Padre Santo, por este hogar de mi hija, Señor, por mi hija Antonio, mi niña, Señor. Gracias por mi familia allá en Colombia, mis amigos, Señor. Todos los que están enfermos también te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, porque sé que tú tienes el control de ellos y sé que estás obrando a favor de ellos, Señor, porque nada podemos hacer nosotros en nuestra fuerza, sino entregarte todo a ti, Señor, para que seas tú obrando, Señor. Dejarte todo toda en tus manos, Señor. Colocamos todos los enfermos que están en nuestra iglesia, Señor. Bendito Dios, Padre Santo, los coloco ante tus pies, Señor, para que seas tú sanando, Señor, porque tú eres el que sana, Señor. Seas tú salvando, Señor, porque tú eres el que salva, Señor. Y que tú eres nuestra alabanza, Padre Santo. A ti te buscamos, Señor. No tenemos a dónde más ir sino a tu presencia, Señor. No tenemos más a quién buscar, Señor, sino a ti, Señor. ¿Qué más prueba, qué más amor, Señor, que mirar tu cruz y mirar todo lo que has hecho por nosotros, Señor? Amén. Que antes no valíamos nada, Señor. Éramos trapos de inmundicia, Señor. Y tú nos sacaste de ese abismo, Señor, y nos has traído a tu presencia, Señor, y que podamos, gracias a tu sacrificio, Señor Jesús, podamos tener esa conexión con el Padre, porque antes no la teníamos, Señor. Gracias, amantísimo Padre. Hoy entregamos este momento, Señor, en tus manos, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiando al pastor que va a dar la palabra, Señor. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón dispuesto. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para escuchar tu palabra. Háblanos otra vez por medio de tu palabra. Guíanos, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén, amén. Gracias, hermana emérita. Dios es bueno. Seguimos aprendiendo de su palabra y tenemos que continuar en oración, sabiendo que el camino a la casa del Padre está con dificultades, porque el mundo no le pertenece a Dios. El mundo le pertenece al enemigo. El mundo no está redimido. Entonces todos los hijos de Dios que caminamos tenemos de vereda a vereda. Nosotros vamos en una ruta y en cada uno de los lados de la vereda solamente podemos encontrar aflicciones. Y tenemos que estar parados sobre esa roca verdadera que es Jesús. Por eso estamos aprendiendo de la historia, aprender de la historia, les digo, cada miércoles, para no volver a repetirla. Muchísimos errores que la Iglesia Católica tardó 1500 años en hacer, los cristianos, las iglesias cristianas, las han hecho todas en estos últimos 50 años. Realmente el desviarse de la palabra de Dios siempre es un gran problema. No hablamos de pecado, porque todos cometemos pecado. Y el que dice que no peca, le hace a Dios un mentiroso. Entonces, estamos hablando de no desviar la doctrina de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es la que puede transformar el alma. Entonces, yo hoy quiero compartir un video que encontré del pastor Chuy Olivares, que dura una media hora más o menos, para que anotemos y que después compartamos esta parte del pastor
que da, es la mitad de una prédica. Entonces vamos a ir con él a compartir este lindo video y luego vamos a estar, ustedes pueden tomar notas para hacer las preguntas. Va a durar 30 minutos, sí, 30 minutos va a durar. Entonces usted puede hacer las preguntas luego y vamos a ver todos los temas que va a tocar el pastor en estos 30 minutos de historia. O sea, unas cosas que suceden extraordinarias. Finalmente, él murió y fue quemado. Sí, pero la gente de ese tiempo odiaba tanto a los cristianos, hermanos. Escuchen bien, nosotros nos vemos ridículos cuando nos sentimos perseguidos por el vecino, porque nos dicen algo allí en el trabajo o en la escuela. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia de la iglesia, para darnos cuenta dónde estamos parados y qué somos y qué clase de cristianos somos también. Aparece en la historia Justino, llamado Justino Mártir. Este hombre era un filósofo pagano que se convirtió al cristianismo y fue uno de los más eruditos de la época. Este fue un gran defensor de los cristianos. Hizo muchos escritos en favor de los cristianos que apelaba a las leyes de Roma, y Roma se jactaba de tener el derecho romano que ha influido incluso en nuestro país, fíjense. Y él apelaba al derecho romano. ¿Y cómo juzgan a esos inocentes si nosotros, decía, si Roma se jacta de ser democrática y de tener el mejor código de ética respecto al derecho? Entonces este hombre, a causa de sus escritos, un día le llenó de piedritas al emperador el zapato, y pues lo tomaron, lo echaron a la arena, al Coliseo romano, y los leones lo devoraron. Pero dice la historia que un león lo tomó de una parte de su cuerpo, otro de su cabeza, jalaron contra el uno al otro y le arrancaron la cabeza. Esto está en los anales de la historia, hermanos. El emperador Severo, así se llamaba, y hacía nombre de gala de su nombre. Este fue considerado por los cristianos de ese tiempo como el anticristo. Ellos creían que era el anticristo, imagínense, por el odio que manifestó hacia los cristianos y la hazaña que usaba para matar a los cristianos. Llega otro emperador, Diocleciano. Este ordenó quemar todos los escritos de los cristianos, todos aquellos escritos en defensa de ellos. Los lugares donde se reunían los cristianos eran derribados, eran quemados. Este hombre, Diocleciano, promulgó una ley que despojaba a los cristianos de su ciudadanía. Ya eran un cero a la izquierda, ya no tenían personalidad jurídica, eran nada en el imperio por esa ley. Entonces, en ocasiones dice la historia que juntaban a los cristianos en una reunión como esta, los encerraban y les prendían fuego y morían ahí calcinados. Entonces, todo esto, estoy ahorrando obviamente muchísima información, hay muchos testimonios impresionantes. Yo tengo muchos manuales de historia de la iglesia con historias verdaderamente escalofriantes. Otras, existe la historia de una jovencita, ay, se me fue su nombre, aquí lo tenía, que ella tenía 12 años cuando fue martirizada, y ella era de constitución delgadita, se veía débil, pero sus padres la habían guiado en el camino del Señor, y cuando los prenden a sus padres y a ella, los sacrificaron enfrente de ella y le dijeron: niña, te vamos a hacer lo mismo si tú no niegas a Jesús. Dijo: jamás voy a negar a Jesús. Y dice la historia que la tomaron, la echaron a los leones, y los leones no hicieron nada, se quedaron estáticos, y esto les sorprendió. Dijeron: bueno, la tomaron, la metieron a una sala de tortura, la descoyuntaron todo,
a esta muchachita, a esta adolescente, y ella gritaba, no niegues a Cristo, porque escuchaba que otros cristianos eran torturados y decían, sí, no, yo no sé nada de Cristo. Y ella les gritaba y les decía, valor, valor, les gritaba. Qué impresionante. No neguéis al que murió por ti, les gritaba. Y la descoyuntaban y mandaban traer médicos y la volvían a acomodar. Sus brazos, sus muñecas, sus muslos, para volverla a torturar, hermano. La niña murió, está enterrada en las catacumbas en Roma, y hay un epitafio allí. Blandina se llamaba la chica, ya me acordé su nombre, Blandina. Cuando yo estaba leyendo eso, decía, ay, qué diferentes los jóvenes de hoy. Pero yo creo que Dios está levantando una nueva generación de jóvenes, ¿verdad que sí? Que van a dar su vida por Cristo. Entonces, la historia se sigue desarrollando hasta el año 313, cuando aparece un general romano llamado Constantino. Este general ya tenía influencia, y él hace un edicto de tolerancia, le llamó, en cual el cristianismo ya no debería ser perseguido, el cristianismo ya era legal. En ese momento, hermanos, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, algo pasó. Se comenzó a deteriorar la iglesia. Lo que en un tiempo mantenía a los cristianos vivos, fervientes, que daban su vida, algo pasó. ¿Por qué empezó a deteriorarse la iglesia? Porque hombres no nacidos de nuevo comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia, que hasta ese entonces empezaba a ser ya oficial. Todavía no era oficial, empezaba ya a tener influencia, porque cesó la persecución y Constantino simpatizaba con los cristianos. La persecución durante esos primeros 300 años mantuvo a la iglesia, a los cristianos puros en su fe. Nadie absolutamente se unía a la iglesia por ganancia deshonesta. No existía eso, porque era debido a muerte allí ser cristiano. Los cristianos eran cristianos de a de veras. ¿Cómo eran? Eran de a de veras. Allí en los primeros 300 años eras cristiano, sí o sí. Eran cristianos genuinos, eran de pura cepa los cristianos. Estaban hechos de 24 quilates, eran de a de veras. Déjenme agarrar tantito aire. Hoy, hermanos, en el cristianismo de hoy estamos infiltrados por todos lados, en la música, en la literatura, en el ministerio, por gente que ni nacidos de nuevo son, pero ahí están. La persecución había guardado a la iglesia de la cizaña. Estaban fervientes, puros, limpios. La única motivación para ser cristiano era servir a Dios, no había otra, fíjense. Entonces el cristianismo, llegamos al punto en que es implantado por Constantino como la religión oficial en todo el imperio romano, cuando él toma en el año 323, sube al trono ya como el emperador romano. Pero previo a cuando él toma el gobierno como emperador romano, en el año 312 se estaba gestando todo esto. Y hubo una batalla entre Constantino y un tal Magencio, que dice la historia que era un hombre malo, perverso. Y hubo una batalla donde los soldados romanos estaban en un valle para tener una batalla terrible, y Constantino tenía temor porque eran despiadados guerreros. Y dice la historia que, bueno, él todavía no se convertía al cristianismo ahí, pero ya simpatizaba, ya escuchaba algunos mensajes. Dice la historia que él miró al cielo, Constantino, y él testifica, y la historia lo registra así, que él vio unas letras en latín
que decían: por esta cruz vencerás, y estaba, según él, en el cielo una cruz. Entonces él inmediatamente identifica esa cruz como el cristianismo, Cristo. Entonces dice la historia que él triunfó en esa batalla, y en 313 promulga entonces ya lo que puso fin, un decreto que puso fin a la persecución de los cristianos, así ya, totalmente. Y fue hasta el 323 después de Cristo, cuando este emperador romano pone al cristianismo como la religión del Estado. Pero hermanos, los resultados de haber puesto al cristianismo como religión oficial del Estado romano fueron más malos que buenos, fueron desastrosos. Algunos de los resultados buenos, déjenme mencionárselos, que la historia narra, es que cesó la persecución a los cristianos. Los edificios donde se reunían los cristianos fueron reabiertos. Se les dio la facilidad de construir templos, auditorios, donde los cristianos se reunían ya sin ningún problema. Las donaciones que el Estado romano daba a los templos y a los sacerdotes paganos, ahora se los daba a la iglesia cristiana. Era muchísimo dinero. La iglesia fue exonerada de pagar impuestos. El domingo, Constantino lo oficializó como la adoración para Cristo. Eso fue bueno. La crucifixión como castigo romano fue abolida. El infanticidio fue prohibido, porque en ese tiempo, si nacía una niña y el hombre no la quería, la podía matar. Entonces el hombre, sensibilizado por la enseñanza de Cristo, comenzó a quitar muchas cosas. La esclavitud, por ejemplo, oficialmente quedó abolida. Y los pleitos entre los gladiadores, ¿han visto las películas de los gladiadores que eran encarnizadas, eran una masacre que hacían, se asesinaban, era una cosa impresionante? Y toda la gente en el Coliseo gritaba de euforia, queriendo ver sangre, y era una cosa horrible. Pues Constantino prohíbe todo eso. Esas fueron de las pocas cosas buenas, pero déjeme mencionarle los resultados malos que vinieron a la iglesia cuando se oficializó como la religión del Estado. En primer lugar, tenemos que aparecen las primeras imágenes en los templos. Los cristianos empiezan a hablarle a las imágenes que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Los fondos, el dinero del Estado, que antes se les daban a los paganos, comenzaron a darles a la iglesia, y la iglesia y los líderes de la iglesia comenzaron a enriquecerse, fíjese. Los ministros empezaron a recibir el sostén del Estado. Déjeme decirle que hay países hoy, y Argentina es uno de ellos, en que el Estado le paga a los sacerdotes. ¿Cómo la ven? Aquí quedó abolido por Benito Juárez, que luego tocaremos ese punto. Por eso pues, la Iglesia Católica dices Juárez y olvídate, ¿no? Le estás diciendo una maldición. Pero eso lo tocaremos más adelante. Los ministros llegaron a ser una clase privilegiada. Toda la gente comenzó a ver que los ministros eran algo especial ya en el imperio como ministros, y todo el mundo quería ya ser ministro por los beneficios que ellos obtenían. Pero esto provocó que hombres no convertidos, no arrepentidos, no nacidos de nuevos, hombres ambiciosos, se introdujeran en puestos de liderazgo de la iglesia. Comenzaron a tomar el pastorado de iglesias. ¿Qué puede enseñar un supuesto ministro que no ha nacido ni siquiera de nuevo, que no conoce a Cristo? Déjenme decirle algo, hermano. El día de hoy, en la iglesia de hoy, hay pastores, evangelistas y cantantes cristianos que no han nacido de nuevo, pero saben todo el lenguaje cristiano y religioso, pero no han tenido un encuentro con Cristo, hermanos.
Qué impresionante es esto. Otra de las cosas fue que ahora pues ya los cristianos estaban en buenos ojos, estaban en privilegios a ojos del emperador romano, y todos querían ser cristianos. Fíjate, el cristianismo se volvió, ya ser cristiano era como la moda. Déjeme decirle algo. Vamos a nosotros a vivir una época parecida a esta, donde ser cristiano es como ser una moda. Y ya lo estamos viendo. Hoy artistas que no están convertidos cualquiera dicen, yo ya soy cristiano, me compartió Yuri. Yo ya soy cristiana, me compartió fulana. Y ya ahorita es como una moda. Y muchos se van con la finta. Dicen, ay, ya se hizo cristiano Luis Miguel. Ay, ya se hizo cristiano. Hermanos, tengan mucho cuidado. Hombres corruptos, ambiciosos de poder político, comenzaron a infiltrar la iglesia. Ustedes estos datos van a cobrar mucha vida cuando lleguemos a la Edad Media. Van a ver, hermanos. Los servicios de adoración a Cristo, que antes se distinguían por ser de mucha devoción, de mucho amor a Cristo, de mucha adoración, comenzaron a hacerse reuniones de mucha pompa. Ahora eran aquellos trajes despampanantes de los religiosos, de los líderes de la iglesia, cargados de oro, así. Empezaron a usar gorros, empezaron en sus vestiduras a incrustar oro, perlas, y ahora era como la gente iba a ver más la suntuosidad, la majestuosidad de las vestiduras de los ministros de Dios de ese tiempo, eso es entre comillas, que ir a adorar a Dios. Era espectacular ver la elegancia de aquellos ministros que empezaron a recibir todas aquellas pleitesías de que besaban la mano y que béseme el anillo, y comenzó ahí todo ese asunto. La hipocresía, hermanos, comenzó a sustituir la sinceridad de los primeros cristianos en la adoración a Dios. Prácticas paganas comenzaron a introducirse en la adoración a Dios. Comienza en ese tiempo la adoración a la Virgen María. Sustituyó la adoración que sustituyó la adoración a la Virgen María, sustituyó la adoración a las diosas Venus y Diana. La cena del Señor, de ser un recordatorio, pasó a ser un sacrificio. El anciano, que la Biblia dice los ancianos que gobiernan la iglesia, se convirtió de ser un predicador del evangelio, se le empezó a llamar sacerdote, siendo que Cristo abolió el sacerdocio levítico y se instaura lo que hoy conocemos dentro de la iglesia católica como el sacerdote. Hoy iba conduciendo, iba un carro enfrente de mí y decía, no hay Eucaristía sin sacerdotes. No sé si han leído esa inscripción. O sea, no hay Eucaristía sin sacerdotes. No hay sacrificio de Cristo en la hostia y el vino si no hay sacerdotes. Fíjense nomás. Después vamos a analizar todo eso a la luz de las Escrituras. Antes la iglesia influía en el mundo, ahora era al revés. La iglesia ya no era luz del mundo, el mundo era luz de la iglesia. La santidad de los perseguidos cristianos fue sustituida por la ambición, el orgullo y la arrogancia. El resultado final entonces fue una maldición para la iglesia cristiana. ¿Qué nos enseña todo esto? Escuchen, que el Estado y la iglesia deben de estar separados. Eso es lo que Jesús enseñó. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, pelearíamos. Mi reino es espiritual. Pero todavía muchos cristianos engañados que no han entendido pretenden hacer el reino de Dios un asunto político. Jamás. La iglesia y el Estado deben de estar separados. Y gracias a Dios por Benito Juárez. Gracias a Dios por ese indígena oaxaqueño. Yo conozco, estuve un día en su pueblito donde él nació y hay unas placas ahí, está medio descuidado por cierto, pero este hombre
fue un instrumento de Dios, hermanos. Él, cuando él pues era un indígena ignorante, pero se puso a estudiar, llegó a ser abogado, y para no hacerla larga, se graduó en la universidad en México y llegó a ser presidente de nuestro país. Y él le dijo a la iglesia católica, que en ese entonces era dueña de todo y de todos, y dijo: a partir de este momento, ustedes para allá presten todo que es del pueblo, de la gente, y les quitó las tierras, les quitó todo. Por eso lo odian con odio jarocho. No lo pueden oír mencionar a Benito Juárez. Pero gracias a Dios que Dios de alguna manera usó a este hombre para que nuestro país no esté oficial, aunque bueno, pues tú dices, será o no será, está medio disfrazadona ahí la cosa, pero oficialmente, legalmente, el Estado aquí en México y la iglesia están separados. Por eso nosotros no nos metemos en asuntos políticos. Mire, hoy antes de venirnos entra una llamada, y luego, con mucho respeto, con mucho no sé qué, pero yo soy el diputado fulano de tal, que quiero que vote por mí para que no sé qué. Ya, una grabación, no era él. Y luego, mira, ahora y me dice mi hija: ¿qué es un diputado, papá? Un tranza. No todos son así, es obvio, ¿no? Pero, ay, hermanos, y ya mejor me callo, vamos a meternos a otras cosas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿O le seguimos? No. Entonces el imperio se divide religiosamente. Llega un momento en que, bueno, el imperio romano era uno, pero religiosamente se divide. Y es así como la iglesia del oriente, todo lo que era la iglesia en Esmirna, en Éfeso, comienza a dominar a la iglesia que está en Roma. O sea, era tan vasto el imperio romano, y esta pierde su fuerza espiritual. La iglesia comienza a perder fuerza, su vida y energía y su propósito. En Occidente, el llamado Occidente, la iglesia llega a dominar. Había un pleito, comienza un pleito entre dos iglesias que finalmente se dividieron después, en la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Y bueno, llega a dominar la iglesia en Occidente a toda Europa, y la iglesia se convierte de espiritual a política. Constantino funda una nueva capital, le llamó Constantinopla. Hoy es Estambul, en Turquía. Esta iglesia oriental era reverenciada, era muy respetada, pero estaba sometida y gobernada por el Estado. El Estado la tenía abajo. El Estado decía: no, ustedes todos los clérigos me van a obedecer a mí. Pero en la de Occidente no. Comenzó a agarrar poder político, y ahora los reyes y los gobernantes se sometían a la iglesia, y la iglesia comenzó a dominar. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Entonces, en el año 537 después de Cristo, Justiniano reconstruye un templo que había sido incendiado, un templo pagano, y este templo, que todavía está vigente, todavía está en pie, era suntuoso, espectacular. Pero hoy ese templo, que en un tiempo fue cristiano, hoy es una mezquita musulmana, fíjense. Porque luego, sin adelantarme mucho, vinieron la guerra de las cruzadas, que eran los mahometanos, los musulmanes, a filo de espada, queriendo convertir a los cristianos, y luego los cristianos iban y se desquitaban, y así iban, se peleaban por Jerusalén, y luego hablaremos en detalle y vamos a aprender unas cosas. Vámonos hacia el final de esta parte. Mire, hay un detalle muy importante. Constantino favoreció la tolerancia a cualquier religión, no solo la cristiana. Esto es bueno. Pero él buscaba, hay un detalle importante en la vida de Constantino, él buscaba la conversión genuina de sus gobernados a través de la evangelización.
No fue una obligación, él dijo, el cristianismo es la iglesia o la religión oficial, pero no forzó a su gente gobernada a ser cristiano. Aquí debemos de aprender algo, hermanos, con nuestros familiares. Tú ya eres cristiano y es muy típico que vengan personas y te comenten afligidos. Es que mi papá no cree. Y si es el papá el que se convierte, pues llega con el cinturón en la mano y ¡órale! Aquí todos van a ser cristianos. No. Tú no puedes violar la conciencia de nadie. Dios al ser humano le ha dado una libertad de conciencia. Dios nos da la libertad de creer o no en Él. Entonces, nosotros vamos a seguir este principio, este detalle que tuvo Constantino. Nunca forzó a los cristianos o a la gente a ser cristiana. Él motivó la evangelización, la predicación. Entonces, aquí hay una reflexión, y la reflexión es: no debemos nosotros de forzar a nadie, pero sí debemos de predicar, y cada quien va a responder como quiere y le parece. Hay una libertad, gracias a Dios, porque en México tenemos esa libertad hoy, ¿no es cierto? Y podemos predicar con libertad y nadie nos dice nada, pero no podemos forzar a nadie, hermanos, absolutamente. Fíjense que esto ayudó porque los emperadores que siguieron a Constantino, estos no fueron muy tolerantes con los paganos, porque siguieron algunos simpatizando con el cristianismo, otros no, como lo vamos a ver. El Estado castigaba con cárcel los ritos paganos. Ahora, fíjate, ya se volvió perseguidor. Hubo un momento en que algunos emperadores dijeron: no, todos cristianos a fuerzas, porque es lo mejor que hay. Entonces, fíjate, los líderes cristianos, de ser perseguidos, se volvieron perseguidores. Entonces ellos, lo que en un tiempo hicieron con ellos comenzaron a hacerlo con los paganos que no se convertían al cristianismo. ¡Qué horrible! Un hijo de Constantino estableció pena de muerte a los adoradores de ídolos. Dijo: no, aquí todos somos de Dios, y aquí no, cero paganismo, y el que encontraban ahí hincado ante un poste, lo agarraban y lo descuartizaban. Se decretó una ley que se castigaría a quien hablara o escribiera en contra del cristianismo. Fíjate nomás, qué intolerantes, ¿no? El paganismo quedó en ese tiempo prácticamente exterminado, y el cristianismo triunfó, entre comillas, contra el paganismo, pero a la fuerza. ¿Se acuerdan cuando llegaron los conquistadores españoles que a filo de espada implantaron su religión? Así pasó en ese tiempo. Es momento de terminar, pero déjeme hacer una última reflexión. Esto que nosotros estamos aprendiendo o recordando de la historia el tema es realmente muy, muy lindo. Y fíjense este último punto que decía el pastor Chuy. Cuando nosotros, miren, yo les voy a decir un punto central en esta sociedad de Estados Unidos. Hasta quizás lo hemos dicho nosotros, nos cansamos de decir: se sacó la oración de la escuela. Pero ¿saben que eso es intolerancia? Porque nosotros no podemos obligar a que un musulmán ore a Cristo. Nosotros no podemos obligar que el hinduismo ore a Cristo, y los niños pequeños que van a la escuela, si nosotros lo ponemos a la fuerza, se sienten desplazados por el poder político que está dentro de la iglesia cristiana,
y que quiere llegar a imponer las cosas bíblicas políticamente sin dar testimonio ni bases bíblicas de lo que estamos haciendo. Nosotros somos una democracia en los Estados Unidos. No somos una teocracia. Los países teocráticos son Israel, los árabes y todos esos, que se rigen por el Dios al cual ellos creen y hacen las leyes acorde a sus códigos religiosos. Pero nosotros no. Nosotros somos una democracia. ¿Dónde debe estar la base fundamental del cristianismo? En la iglesia y en las familias de la iglesia. Como si nosotros nunca oramos juntos, le vamos a pedir a la maestra de tercer grado que ore con nuestros hijos cuando entra a la escuela. ¿Qué es eso? Y nos vamos a sentir más bendecidos porque la maestra ora, pero nosotros no oramos. Y si nosotros oramos, ¿qué necesidad tenemos que ore la maestra? Si oramos nosotros. Entonces, nunca se debe mezclar, porque ha sido tremendamente malo, la política, las instituciones mundanas con la iglesia. Porque esto fue lo que destruyó a la iglesia que empezamos hace 5 clases a aprender. A la iglesia bíblica que consultaba y que era guiada por el Espíritu Santo. Cuando el pastor dice que en Argentina los sacerdotes cobran sueldo, es así. Y no cobran poquito. No cobran poquito. Sobre el derecho romano, yo cuando estudiaba abogacía con mi esposa en Argentina el derecho romano es lo que se estudia hoy. No se estudia el derecho que se estudia acá en los Estados Unidos. Allá se aplica el derecho romano. Déjenme buscar cuánto gana en Argentina un sacerdote y un obispo. Si alguien quiere hablar, ahora puede hacerlo mientras yo busco. Dice que gana 47,000 pesos. 47,000 pesos. Gana en Argentina. ¿Verdad? ¿Está mi papá acá? No sé si está o no está. Porque está vacío. Solo veo una foto mía. Miren esto, por favor. En el fondo de la imagen de mi papá hay una foto mía tomando la primera comunión. Miren qué maravilla, allá atrás. Entonces, yo le quería preguntar cuánto gana él de jubilación. ¿Cómo? 47,000 pesos es un salario, o sea, dice el INDEC, creo que es de Argentina, que para no ser pobre en Argentina tenés que ganar más de 42,000 pesos. O sea que ya un sacerdote no sería pobre, considerado pobre. No sé cuánto es dólares, pero es un salario básico, es más del salario básico. Los jubilados ganan de 20,000 a 26,000 pesos. O sea, gana 2 veces lo que gana un jubilado. Uh-huh. Y cuando escucho al pastor Chuy, yo esa prédica la había escuchado antes, se me viene a la mente que el cristianismo pasó de ser perseguido a ser perseguidor. Y entonces en esa intolerancia comete los mismos errores que cometen todas las religiones. Se transforma en una religión. Ya deja de ser la sana doctrina que Cristo dejó a la iglesia y se transforma en una religión perseguidora de las otras religiones. Eso es lo que quería aportar. Sí. Facundo Cabral dice que el conquistador, por cuidar su conquista,
se vuelve esclavo de lo que conquista. Y nosotros tenemos que cuidar eso, hermanos. No volvernos esclavos de nada. No volvernos esclavos de nada, porque Cristo nos libertó de esto. Entonces, Chuy decía que en México, no sé qué presidente, porque no lo anoté, cómo se llamaba, yo hice varias anotaciones acá, pero... Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Se imaginan el presidente Benito Juárez, con el poder que tenía la Iglesia Católica, enfrentar a la Iglesia Católica? Yo no sé nada de Benito Juárez, no sé si habrá podido terminar el mandato, no sé cómo habrá terminado su presidencia, pero poder enfrentar al poder religioso que tenía la Iglesia Católica en México con la Virgen de Guadalupe, realmente no sé cómo habrá terminado ese gobierno. Realmente es un tema bien fuerte, pero tiene un origen, y este origen fue allá en el 312, cuando Constantino en esa batalla dice que ve esa cruz y él se autodenomina cristiano y hace que el cristianismo sea la religión oficial. Eso es, humanamente se empiezan a acomodar las cosas. Humanamente se empiezan a acomodar las cosas, pero espiritualmente se empiezan a perder las cosas. Es como pasa con el Santa Claus acá en los Estados Unidos. Santa Claus te trae un regalo que no vale nada y te roba lo que tiene valor. Escuche. Santa Claus te trae un regalo que no vale nada y te roba lo que tiene valor, que es a Cristo, que es el nacimiento de Cristo. Esto sucedió también con la iglesia cuando se metió en la política. Esto fue un golpe tremendo para la verdadera iglesia de Dios, porque no siguió dependiendo del Espíritu Santo, no siguió dependiendo de la provisión del Espíritu Santo. Nunca el Señor nos dijo que hagamos templos. Nunca el Señor hizo templos. Nunca los apóstoles tuvieron templos. Entonces, hoy, como decía Chuy, decía Luis Miguel, nosotros tenemos a Dante Gebel que se la pasa presentando a famosos que según se convirtieron, pero ¿de qué se convirtieron? ¿A qué se convirtieron? Al Dios de Dante Gebel. Entonces lo hizo con Ricardo Montaner, lo hizo con Cristian Castro, lo hizo con jugadores de fútbol. ¿Y dónde está el testimonio de nacidos de nuevo? Entonces, todo esto no es nuevo lo que está pasando. Es lo que pasó en la Iglesia Católica, que tiene más años. La Iglesia cristiana se empieza a hacer esos errores. Empieza a convivir con el poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder que le da Estados Unidos. Con el poder político de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que ser ajenos. Tenemos que hacer política. Si le gusta la política, haga política, vaya a votar. Es bueno. Pero no mezcle la fe. No diga que por ir a Chick-fil-A usted es más cristiano que si va al McDonald's. Nosotros el sábado estábamos con Meli cambiando el aceite del carro al lado de un Chick-fil-A. Para los hermanos que están en México, en Nicaragua, allá en Argentina, es un restaurante que abrieron que venden solo sándwiches de pollo. Pero dice de pollo. Pero dice que el dueño es cristiano, entonces, y ponen música
instrumental, sin letra, instrumental. O sea que usted tiene que ser cristiano para saber que esa música es cristiana. Entonces ponen música que es cristiana y no abren los domingos. Entonces todos los fanáticos van a comer a ese lugar porque se sienten que apoyan al Partido Republicano, que apoyan, están en contra del aborto y qué sé yo, bla bla bla, pum 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 pum. Y esa franquicia ha crecido tanto en millones de dólares y la gente piensa, nosotros veíamos la línea que daba vuelta y vuelta a la línea para comprar el pollito. Y le digo a la Meli, porque en la ciudad que vivimos hay tantísimas iglesias y justo estábamos hablando de la cantidad de iglesias y de la mezcla política que tienen las iglesias. No, hermano, no es porque coman Chick-fil-A va a ser más cristiano que si come McDonald's. No es así, no es así. Pero hablen, participen también. No me dejen solo. Xiomara dice, pero adornan la vaca. Porque ellos tienen una vaca de como la mascota del restaurante. Es lo que representa la vaca ahí. Ajá, porque solo se come pollo. Bendiciones, hermanos. Yo solamente quería me quedado eso, que no pasó mucho tiempo, ¿verdad? Para que la iglesia, la verdadera iglesia de Dios se corrompiera, ¿verdad? Dice que yo creo que esto que pasó en el año 313, como escuchamos ahí, de que Constantino dio fin a la persecución, ¿verdad? Trajo más cosas en contra que a favor, ¿verdad? Porque hasta ese año la iglesia, como escuchamos ahí, ¿verdad?, se había mantenido pura. O sea, ellos realmente sufrían las persecuciones, pero todo el que estaba ahí era realmente un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor Jesús. Ellos no negaban su fe por nada. O sea, ellos no los atraían ninguna conveniencia, ningún beneficio. Ellos lo único que querían era seguir a Jesús. Ese era lo único que ellos deseaban. Pero a partir de ese momento, ya como escuchamos, ¿verdad? Entró la cizaña, ¿verdad? Entró la cizaña y entonces todo eso ha corrompido realmente a la iglesia y hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos cómo muchos pueden estar cantando, pueden estar orando y tantas cosas, pero realmente no sabemos la motivación que hay detrás de cada persona, ¿verdad? Y hasta este punto que estamos nosotros, ¿cuántos años han pasado? 1700 años desde ese día, ¿verdad? Más de 1700 años. Y por eso es que debemos volver a la palabra. La iglesia debe volver a la palabra de Dios y debe ser guiada por el Espíritu Santo, como empezamos. Ese fue el comienzo de la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, vino sobre aquellos hombres que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y ellos solamente se deleitaban en seguir a Jesús, en glorificar a Jesús. Ellos no veían otra cosa y ese tiene que ser también el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús y seguir cada día clamando para que este pequeño rebaño sea guiado por el Espíritu Santo. Solamente quería comentar eso, pastor. Hay tantas cosas que podemos hablar, pero yo sé que el tiempo es corto y dejo que alguien más participe. Amén, querido. Muchas gracias. Una de las cosas que ustedes pueden
podemos ver en todos estos temas. O sea, ¿cuál es la idea de la clase que nosotros estamos haciendo de historia? Poder ir a ese pasado y poder ver con lo que está sucediendo hoy. ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función de la iglesia? Si nosotros lo vemos bíblicamente, no se involucra en política, no se involucra en guerra. Por ejemplo, a mí me gustaba ver cuando estaba Hugo Chávez en Venezuela, la oposición tenía la iglesia y todo que lo criticaba y estaban ahí en todas las marchas, la iglesia católica hablando en contra de Chávez. Pero Chávez tenía a su sacerdote al lado, que hablaba en favor de Chávez. Entonces Chávez decía, no, porque Jesucristo, nombraba a Jesucristo muchas veces. En Argentina, cuando fue la guerra de Malvinas, los sacerdotes, en vez de salir a condenar que el ejército argentino enviara a niños de 17 y 18 años que nunca habían agarrado un arma, que nunca habían, imagínense, envía a los del norte, pegado con Brasil, que hace un calor todo el año terrible, los envía a Malvinas, que hace 20 grados todos los días, 18, 15 grados todos los días, sin ropa y sin preparación militar. Y los sacerdotes ahí con la Virgen bendiciendo la guerra, y salían todos los días en directo hablando, estamos ganando, estamos bien, acá vamos en marcha, peregrinación con la Virgen de Luján y tenemos el poderío. Y mientras tanto, por el otro lado, la reina con la Margaret Thatcher agarra a sus pastores y bendicen a la flota de marines ingleses que vienen y asesinan a 1000 chicos. A 1000 chicos. Y los dos puertas bendecidas, las dos partes bendecidas. No, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros no podemos mezclarnos de esa manera. Por eso es que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Por eso que a Jesús lo llevaron a la cruz. Por eso que a los apóstoles lo llevaron a la cruz. Porque no se vendían políticamente. Y eso es así. El tema de las propiedades que ingresa. Si alguien quiere hablar, puede hacerlo ahora y participar así. Buenas noches, pastor. Bendiciones, Gerardo. Buenas noches. Sí, bendiciones a todos los hermanos y buenas noches a todos los hermanos. Estaba viendo definitivamente ese video impacta, pues, porque usted ya lo ha expresado también en otros momentos anteriores. Definitivamente la persecución de la iglesia fue, de los cristianos, que diga, disculpe, fue bárbaro. Y comenzó pues este pastor diciendo ahí pues que definitivamente en el video donde Justino, el mártir, pues definitivamente que puso un ejemplo pues definitivamente de la crueldad que sufrió esta persona por parte de los romanos solo por creer pues en Cristo y definitivamente predicar su palabra y decirlo de la forma justa pues. Pero como ese poder romano estaba contra sus intereses, lógicamente nunca lo iba a favorecer y a estar al lado del cristianismo, pues. Y se miraba por donde dice las torturas que se dio, pues esas torturas no es más que significativo de actitudes para que la gente, el público en ese momento tuvieran miedo, evitar siguiendo pues al cristianismo, y de esa manera pues que le da un ejemplo a ellos para qué forma iban a ser tratados también. Me llamó la atención también definitivamente lo de la muchachita Blandina, definitivamente está hablando de hace 179, 77 años, dicen, después de Cristo, que lógicamente, hombre,
sabería esta niña leer en ese momento? Lo que prevé ella y que lo que demuestra ahí es la gran fe, la fe y fe que tuvo en todo un tiempo de tortura y que da el grito, pues, que no nieguen a Cristo. Son esta gente, creo yo, que son propulsores del ser mártir y bajo la cobija, pues, lógicamente, cristiano, y lo induce, pues, y sigue siendo ejemplo. Estamos hablando bastantes años atrás. Sigue siendo ejemplo para nosotros que hoy las cosas es fácil. Es cierto, se habla de persecución, pero es una persecución diferente. Como usted decía la vez pasada, no hay tortura, no te van a matar, tal vez sale un loco por ahí, de otra religión, entre religiones, pues. Pero un Estado como tal es condenable, pues que un Estado haga persecución. Y mirámoslo, que se le llama a los estados comunistas, que le dicen, no hay persecución, libre que quiera decir la verdad, que quiera decir cristiano, lo hace. ¿Ves? Y entonces no tiene temor que vaya a ser degollado, tirado a los leones, tirado, lanzado a un carril, un buey bravo, etcétera, que pusieron con Justino, ¿ves? O que vaya a ser de otros métodos, la muerte. Entonces hay libertad, pues, de esa manera. Somos nosotros los que estamos prohibidos, nosotros mismos nos tenemos amarrados. Creo que nosotros somos mismos los que tenemos la persecución entre uno mismo. Y que lógicamente hablaba, después que quedó ya fortalecida la Iglesia Católica, después todo ese largo tiempo que pasaron ese sacrificio, y la Iglesia Católica, que se dice que es la número uno, pues, en el mundo, y que fue la primera religión, pues lógicamente se dice ello. Entonces, hombre, ese es un negocio, claro, es un negocio palpable. Y ahí decía, pues, que Argentina, pues, que todavía, ¿cómo es? Que todavía tiene parte del presupuesto del Estado. En mi país también hubo parte del 79, y después del 79, 1979, y después del 79, un año más de los años 80, ya cumplió el revolucionario, definitivamente, y todavía le estaban dando a la Iglesia Católica, le pagaba el agua, le pagaba la luz, todos los servicios básicos, y un presupuesto que me pidió el presupuesto de la República. ¿Ves? ¿Y por qué no le daban presupuesto a las otras iglesias? No, se oponía siempre en ellos, los católicos, y grandes templos, una iglesia de manzanas, no una iglesia. ¿Ves? Todas las posiciones geográficas que ocupa la Iglesia Católica la ocupa en una buena posición geográfica, valga la redundancia, pues, ocupa una posición geográfica importante en cada ciudad. Una iglesia es una manzana de tierra, ¿ves? Entonces cubre eso. Entonces ahí ellos hacen lo que alaban a Dios, lógicamente, y es obligado que el Estado le esté dando también, y obligado que también que toda la población le dé también. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Como decía también usted ahí, una parte son políticos, y yo me imagino que es habladito entre ese grupo social de ellos. Una parte te va con el Estado y otra parte volarle candela al Estado, y nosotros vamos a estar a la parte del Estado y vamos a vivir tranquilamente. Porque el Estado, hay Estados que no van a permitir que este tipo de iglesia le tire en contra de la política del Estado como tal. Entonces tiene que haber una parte, vivir bien y mantenerse bien unido. Ha sido bien vivo, sinceramente bien vivo. Nosotros, como popularmente decimos aquí en Nicaragua, bien araña. Ellos mantienen su hegemonía política y socialmente, pues, que lógicamente, bueno, ya ellos perdiendo, socialmente ellos perdiendo esta iglesia católica, ellos perdiendo hegemonía, ellos perdiendo feligreses en esta región centroamericana, definitivamente punteando la religión, casi la religión evangélica. ¿Ves por qué? Por todas estas situaciones. Es cierto que la juventud, dice él ahí en el video, los jóvenes son diferentes, es cierto, pero los jóvenes también están viendo, mira qué cosa es la iglesia, y sabe distinguir qué cosa es la iglesia, ¿sí?
sabe distinguir cosas, cómo se mantiene esta iglesia. Y bonito, pues, definitivamente el video, porque nos hace a nosotros siempre mantenernos, ¿sí?, abiertos, ¿no?, de estar esperanzados, pues, que algún día, pues, todo va a cambiar, ¿ves? Como va a llegar en su momento, pues. Y tenemos, pues, que esta fase, pues, que bueno, que tuvo este señor, que se habló del emperador romano, Constantino, fase buena, es correcto, fase buena, y fase mala. Y por eso vuelvo a repetir, las iglesias católicas parece que les copió todo el título a él, pues, en este nuevo mundo, ¿ves? Entonces le copió. Estamos hablando de 313 años después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años a esta altura? Entonces, hace bueno y hace malo, pero más malo que bueno. Entonces yo tenía, me pregunta después que si este Constantino corrompió el evangelio o la Biblia. ¿Ves? Viéndolo pues así, algún estudio, porque se fue rápidamente, se vio en el video. ¿Ves? Y entonces definitivamente termino diciendo pues que todos los ejércitos, como usted decía también, todos los ejércitos caminan un capellán, todos los ejércitos del mundo caminan un capellán. Este capellán es un padrecito que es católico, que le da la bendición, fuego bendita, le dice para subirse a un avión, ir a bombardear, para ir a una guerra, ir a un combate, ahí le echa el agua bendita, y cuando está muriendo uno en el combate, lo pegó, lo herieron, y entonces llega, le echa, y algunos capellanes, que son parecidos, comunes, hasta vulgares, pues le dice, te jodiste vos mismo, disculpe la palabra, te dejaste capturar o te dejaste pegar, sos mal combatiente. ¿Ves? Entonces, en nuestro ejército, lógicamente, eso desapareció. 1979, definitivamente, ahí el ejército puede tener ahí, pues, procesar cualquier religión que uno tenga, libre, no es laico, libertad, puede ser evangélico, puede ser otro, puede ser el mismo, también puede ser católico. Pero no andan bendiciendo, porque sinceramente hay que orar, digo yo, como mi experiencia, que tuve yo de chaval de 13 años, hasta mi vida, toda una vida ahí, orar primeramente, arrodillarse y saber en qué lugar orar, pues, porque orar en todas partes, el mismo Dios lo escucha, pues, porque no hay lugar para orar. Y entonces yo no voy a dejar que me bendiciera un padre, que me diera bendición, ¿para qué? Sinceramente, creo yo que no estoy pues con esos campellanes, para que te bendice para ir a matar, te bendice para ir a hacer unas cosas. Entonces, es una contradicción entre esa iglesia. Bendiciones. Pues. Amén, así es, Gerardo. Pero la iglesia cristiana también lo hace. O sea, realmente nosotros tenemos que tocar este tema para ser maduros en la fe. No, el comunismo no es que no quiera el cristianismo, es que el cristianismo es un enemigo directo del comunismo. Entonces, ¿cómo lo va a querer si es su enemigo? Sin embargo, el cristianismo tiene que poder conquistar el corazón del que piensa diferente. No depende de las circunstancias si es comunista o si es liberal el país para que nosotros podamos ser una iglesia verdadera y predicar. No depende. Porque si nosotros queremos ser justos, los dos, tanto los liberales como los comunistas, erran. Y erran porque son humanos y solo quieren ir detrás de su poder. No es que hay uno bueno y uno malo. Yo, por ejemplo, amo, respeto teológicamente al pastor MacArthur y lo amo en la parte espiritual. No creo que haya, y yo lo he dicho varias veces, alguien que sea maestro como él. Sin embargo, políticamente estoy en contra de lo que cuando él mezcla. Pero estoy en contra no porque yo sea demócrata y él sea republicano. Estoy en contra porque no se mide lo mismo.
no se usa la misma regla. ¿Por qué? Porque no hay que meterse en política. Una vez ellos decían, yo jamás votaría a alguien que está a favor del aborto. Bueno, entonces no podés ser republicano, porque el Partido Republicano hizo la ley del aborto. Entonces, si nosotros nos quedamos y nos metemos en política, nos desviamos totalmente. Nosotros tenemos que ser luz en Cristo. Lo que pasa es que son tantos los favores que hacen los políticos a las iglesias, a los pastores, a los sacerdotes, que después se lo tienen que cobrar. Nosotros tendríamos que pensar, yo siempre digo, nosotros tendríamos que pensar por qué, si somos un país que el 90% es cristiano, ¿por qué se hizo la ley del aborto? Porque el cristianismo no tiene poder. Ayer decía el video, el 2% de los cristianos evangelizan, el 2%. Y el próximo video que vamos a ver el próximo martes dice que el 1% de los evangelizados por estas megas iglesias se quedan en las iglesias. Es decir, 1 de cada 10. 1 de cada 10 que vienen en las campañas y todo eso y que se tiran al piso y que dice que se convirtieron. 1 de cada 10 se convierte. Entonces, tiene que haber un error en eso. Tiene que haber un error. Y nosotros tenemos que procurar no cometer ese error. Esa es la cuestión de la clase. No que nosotros seamos mejores, no que seamos perfectos, sino que aprendamos para no cometer esos errores que son evidentes y que nos dejan mal como cristianos. Amén. ¿Puedo comentar algo? Amén, querida, bendiciones. Bendiciones. Gracias por toda la información, ahora la estaba viendo. Oh, que no podía hablar, pero estaba ahí escribiendo. Bendiciones a todos. Sí, lo que quería comentar es que lo que pasa con la iglesia, ¿verdad?, cristiana, es lo mismo que estaba pasando con en el tiempo de Constantino, que se empezaron a involucrar y a ponerse en liderazgo personas como decía el estudio, ¿verdad?, que de verdad no están completamente entregados a Cristo. Entonces es por posición, por estatus y, como usted mismo acaba de explicar, ¿verdad?, por los favores que hacen los políticos. Entonces, en realidad, hemos decidido tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, o sigue siendo simplemente con motivo de tener un puesto, ¿no? Y ser halagado y ser reconocido, y por eso es que las cosas están así. Pero eso a nosotros más bien sí nos afecta, pero cada día vemos que estamos más cerca a nuestra patria celestial, ¿verdad? Cuando estas cosas van pasando y lo que habla la palabra, lo que podemos entender es que su palabra se cumple, y aunque hayan difíciles momentos, nos alegramos porque más cerca está su venida. Sí, vos que fuiste al high school acá, Xiomara, sí. ¿Se puede hablar de Dios en el high school? No. Públicamente, abiertamente. Hace mucho tiempo que yo fui a la escuela, pero la verdad no conocía yo al Señor y nunca públicamente me refiero, por ejemplo, la religión. Por ejemplo, si Oscar Oscar va el domingo, escuchame. Si va mañana a la escuela, Oscar, que no va al high school todavía, va a la primaria, al elementary, y él va y dice, bueno, yo quiero hablar hoy, decirle qué es la Navidad, qué es Cristo, a la clase, ¿puede hacerlo? Bueno, no sé si puede hacerlo así como un estudio, como algo así general, ¿verdad? Porque sabemos de que está prohibido, ¿verdad? Hablar de religión. Puedes hablar de
¿cómo se dice? De elegir el sexo que tú quieras, pero no puedes hablar de Navidad, lo que es lo que es verdaderamente la Navidad. Ok, repregunto. Ahora en día, sí. Repregunto, la maestra puede ir mañana, la maestra, y decirle mañana, bueno, yo hoy quiero hablarle de esta semana especial, de lo que vamos a vivir, de Cristo y qué sé yo. Pues yo pienso que no puede presentar, no puede. Lo que sería todo basado en la Biblia, ¿no? No puede, es ilegal en base a la ley. Ahora, si va a un colegio cristiano, ¿la maestra puede hacer eso? No puede. No puede porque la ley es para todos. En un colegio cristiano puede ir a estudiar el hijo de un musulmán. Y solamente va porque es un colegio privado que le da un estatus mejor. Y ese colegio cristiano no tiene permitido hablar del Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué las iglesias invierten tanto dinero en escuelas cristianas si no pueden hablar de Cristo? ¿Cuál es el motivo que las lleva a tener escuelas así? Solamente económico. Solamente económico. Las extensiones, todo es el dinero. Exactamente. Entonces, ¿a quién se termina adorando? Al dinero. Uh-huh. Entonces, el pastor nunca se va a preocupar por hacer una enseñanza, por traer gente a la iglesia, por buscar comida hacia las ovejas, porque el dinero ingresa por otro lado, por la escuela. El sueño del pastor americano es tener un building hecho escuela. Y cuando uno habla estos temas con los pastores americanos, te odian al extremo. Te odian al extremo. Pero es la realidad. Cuando nosotros nos salimos de la Biblia, ¿qué diferencia hay entre el Hospital Holy Cross y el Hospital Adventista que está en la New Hampshire? ¿Qué diferencia hay? Que uno dice que lo maneja la Iglesia Católica y el otro lo maneja la Iglesia Adventista, pero los dos te cobran lo mismo, te sacan una radiografía, $2,000. Sí, la verdad los maneja el dinero. Exacto, o sea, si uno va porque el dinero. Si te tienen que sacar la muela con radiografía y todo, $1,800. Pero no. Acá nos llamamos Holy Cross, pero la cruz santa nuestra es el dólar. Si vos traes seguro médico y lo que te vamos a cobrar, te amamos. Y si no lo traes, te mandamos a collection. Te la vamos a sacar, pero te mandamos a collection. Entonces, ¿cuál es el fin de la iglesia de involucrarse en todo eso? Tener estatus humano. Y la diferencia que hemos visto en estas 5 clases o 6 clases de cómo comenzó la iglesia, el del no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, a este momento en donde Constantino dice, no, acá nos tenemos que asociar con los cristianos porque ya el poder político lo estoy perdiendo. Y necesito que de mi lado esté esta iglesia que está creciendo. Ahora el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, recién Gerardo preguntaba, entonces Constantino, digamos, como derrotó a la iglesia o fue... No, Constantino se juntó con el grupo de gente que quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El problema de la iglesia verdadera es que entiende que Jesús está vivo. Y el problema de la iglesia falsa es que cree que Jesús está muerto. Y que pueden cambiar las leyes de Dios a su manera. Pero Cristo está vivo. Y Cristo es el esposo de la esposa. Y la esposa es la iglesia. Y Paul Washer da ese ejemplo maravilloso. Ese ejemplo maravilloso. ¿Qué hace? El esposo deja cuidando a la novia a un sirviente. Y dice, cuídamela porque yo tengo que viajar y cuando vuelva me caso con ella. Y el esposo se empieza a tardar y el sirviente se da cuenta que ya no la tiene que cuidar tanto y ya no la cuida como la tenía que cuidar
y la novia empieza a tener necesidades, y la novia es tratada como una prostituta, y la novia es vestida como una prostituta, y la novia es ultrajada como una prostituta, ¿qué hará el novio cuando regrese con ese cuidador? ¿Qué hará el novio cuando regrese con ese cuidador? Entonces, nosotros tenemos que tener ese temblor y temor por las almas. Y tenemos que tener ese cuidado de no caer en esa tentación de hacernos política o de hacernos o de creernos un nombre o de crear una... Todas las cosas empiezan bien. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de no desviarnos de la palabra. Porque, amén, pastor, a mí me gustó lo que usted comentó la otra vez cuando dijo que sobre, ¿verdad? Hablando ya sobre la congregación, ¿no? Casa de oración, que usted dijo, ¿y qué tiene de malo que seamos pocos? ¿Verdad? Entonces, escuchando yo un estudio, una enseñanza de Chuy Olivares, hace poco, no me acuerdo, él habla sobre las multitudes, ¿no? Que por qué pensamos que la multitud, cuando las iglesias están llenas y son multitudes, es o sea, que es real, que todo es Cristo. Si siempre el Señor, como usted mismo enseña, ¿verdad? Los que de verdad están siguiendo al Señor con errores y con todo, siempre son pocos, no son multitudes, pero las personas a veces nos enfocamos en los números, ¿verdad? Y eso es algo tan real, que ¿qué tiene si somos pocos? Es que no, Jesús tenía 12 nomás. Entonces, Pablo tenía 2 o 3 discípulos nomás. Entonces, para nosotros nos parece que somos pocos para los hombres. Yo la veo hermosa la iglesia. Uno piensa a veces con nuestros ojos de querer tener cantidades, ¿no? Pero es muy difícil pastorear a multitudes. Es siempre Elías tenía uno solo, Eliseo tenía uno solo, Jesús tenía 12, Pablo tenía 2. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón de poder discipular. Me refiero a discípulos. Claro, habrían obras, pero discipulaban y delegaban. Porque no se puede, no se puede. Miren, somos pocos, pero asimismo es difícil poder estar en todas las cosas y en todos los problemas que van surgiendo. Sinceramente es así, y nosotros tenemos que estar. A mí por ejemplo, Freidel llamó que tenía COVID, que tuvo eso del egreso. Yo ni sabía que tenía el egreso porque yo había ido a la fiesta de egresado, por eso me llamaba la atención. Y a mí me hubiese gustado estar en el college. Y ahora, por ejemplo, tenemos la cirugía de Tony el 12 y yo quiero estar. Como cuando nacían los niños, cuando vinieron niños al mundo y yo era el pastor, yo estaba. Cuando nació Génesis yo estaba ahí, cuando nació Marianita yo estaba ahí, cuando nació Andreita yo estaba ahí, cuando nació Lucas yo estaba ahí. Entonces, ahora, si imaginen si fuésemos 1000, ¿cómo hago para estar? Es así, hay que delegar y hay que ser una familia para poder estudiar profundamente la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahora. Esto se hace así, en grupos chicos. Pastor, Dios les bendiga. Bendiciones, Tony. Yo quiero participar un poquito en esto que están hablando también. Amén. Ya que es un tema tan importante y tan difícil y complicado, diría yo, ¿no? Sí. El tema de la política y la religión y
y el trabajo de nosotros como cristianos es tan difícil que no cabe duda que está en la historia lo que pagaron todos los que han muerto, ¿no? Por causa del Evangelio, incluyendo todos los discípulos y todos los que han muerto últimamente, ¿no? Los apóstoles. Y estaba pensando yo de que la palabra de Dios es clara lo que dice en cuanto al Evangelio, ¿no? Claro que nosotros hacemos nuestra parte de llevar la palabra. Yo por lo menos, creo que fue el lunes pasado que me metí en problemas en el trabajo porque hay una persona que es un poco nueva y yo le comencé a hablar de Cristo, ¿no? Porque yo cuando tengo oportunidad le hablo a la gente y comencé a hablarle en mi trabajo y esa persona me dice que no cree en Jesús, que para él Jesús no es nada. Él es un moreno, él es hijo de su mamá española, está mixeado con español y moreno de aquí de Estados Unidos, pero parece del medio oeste él. Entonces, según me dijo él, está estudiando el Corán y cree en esta falsa religión con Alá y el Mohammed y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo una controversia ahí y yo, yo soy un poco celoso por la palabra de Dios y yo le dije que tenía que arrepentir porque si no, no iba para ningún lado, ¿no? Entonces le dije, necesito llevarte a ti a la iglesia, le dije, para que aprendas de Jesús. Te vas a meter. Entonces terminó casi como en discusión la cosa, que hasta ahora me mira como raro, ya no es como antes, ¿no? Y muy inteligente la persona, mucho estudio y todo, pero vemos de que está ciego en esa parte, ¿no? Y es triste porque cuando nos enfrentamos así con una persona, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, según me dice, su mamá era católica, pero vemos ahí como lo que usted decía también al principio, la importancia que es, ¿de qué sirve que en la escuela les hablen el Evangelio, o que permitan o que no permitan, como ahora que no lo permiten? Entonces sería bueno si lo permitieran, porque eso es lo mejor que pudiera haber, que todo estuviera basado en la palabra de Dios, el gobierno y todo, pero lamentablemente no es así. Pero a los que nosotros como cristianos, nuestro deber es nuestra familia, primeramente, como usted dice, de ahí depende todo lo demás, ¿no? Al menos cuando ponemos por obra y por práctica todo lo que nosotros hemos aprendido y que yo sé que estamos en buen camino, el fruto de nosotros, que es nuestra familia, nuestros hijos, todo, yo pienso que van en buen camino, y a los que ellos les hablen, ¿no? Los que se van uniendo. Y todo esto va cayendo al plan de Dios. No sé si mi hermana Mérita leyó ahí en 2 Corintios 4, no sé si empezó el versículo 7 o del cabal del capítulo 4 del capítulo 2 de 2 Corintios. Y ahí dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que Jesucristo vino a morir por todos nosotros, ¿no? Este fue el plan. Pero en el plan de Dios yo creo que ya están contados todos los que vamos a ir, ¿no? Dice Mateo 22, versículo 14, dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, Cristo llama, ¿no? Pero van a ser pocos, creo yo. Posiblemente los pocos sean millones, van a ser millones. Pero ahí vemos la voluntad de Dios, ¿no? Como dice la palabra en otro pasaje, que Él nos escogió del vientre de nuestra madre, creo que el Salmo 71. Entonces, yo creo que nuestro trabajo es predicar el Evangelio afuera a tiempo y afuera a tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿no?
y con la pasión, con las almas que Dios nos presente, cuando sea la oportunidad, hay que hacerlo. A veces en la vida ligera que llevamos, en el afán de cada día, fallamos, porque a mí me pasa a veces y después digo, yo me arrepiento de no haberle hablado a esa persona, porque me acuerdo que el domingo yo fui a Sam's Club y andaba un vendedor, ¿no? Y yo andaba a la carrera dando unas cosas, sábado creo que fue, y andaba con su tableta y me paró, me dijo que si yo necesitaba, que yo quería $40, que tenía que hacer esto, y uno sabe cuando le comienza a decir plática a uno dice, no, porque hay que hacer un montón de cosas y luego lo quieren envolver a uno, ¿no? Entonces trata uno como esquivar a la persona. Entonces yo me arrepiento porque yo fui cortante y le dije, no tengo tiempo para eso. Y el muchacho hasta era latino, hablándome en inglés. Entonces, ahí me di cuenta de mi error y ahí donde fallamos todos, porque andamos tan afanados en la vida y a veces nos olvida que somos cristianos. Se fue y después lo volteé a ver yo para atrás y yo dije dentro de mí, qué malo soy yo. No le di oportunidad que me hablara. Posiblemente entablando una conversación con él, dándole unos minutos de mi tiempo, yo le hubiera hablado de Dios. Y no era ni tanto que me iba a envolver o que no me iba a envolver, que él me estaba ofreciendo, porque uno decide al final de todo, ¿no? Pero ahí vemos cómo nosotros le fallamos a Dios. Yo me he arrepentido, perdóname, Señor, porque no hace uno lo que tiene que hacer. Pero pienso que son cosas que nos pasan y nos van a pasar. Y Dios quiere que lleguemos a ese entendimiento y a esa necesidad que hay por las almas, ¿no? De que aprovechar cada momento que se nos presenta, que sea útil para nosotros, para Dios, ¿no? Que sea una puerta abierta, ¿no? Que lo miremos de esa forma, que tal vez en el momento no lo miramos, pero que sea así. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, pastor, que la historia de la iglesia, todo lo que están hablando, tiene su ventaja y su desventaja. Y lo que importa es nosotros como iglesia, como grupo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a salir de nosotros? Porque nosotros podemos saber todo esto y es bueno, es importante, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer por la historia nuestra, por la historia de nuestros hijos, por la historia de todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Lo importante en esto pienso que es plantar bien la semilla, usando todos estos puntos, ¿no? Que nosotros estamos aprendiendo, ponerlos por práctica para que la iglesia de Dios siga creciendo, ¿no? Y que no caigamos en lo que miramos, en lo que están hablando de la iglesia americana, o de que por qué los billetes dicen en Dios confío, si estos eran unos que no creían en Dios, porque el dólar dice en Dios confío. Entonces, vemos claro que no dice yo que confío en Cristo. Vemos claro la historia de los líderes que hicieron el dinero y todo eso, especialmente en América, eran incrédulos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y esto es muy importante. Solo quería comentar eso, pastor, Dios les bendiga. Amén, Tony, así es. Este estudio que hacemos juntos es para que no nos caigamos mucho en eso, en parecernos en estos errores. Y uno de las maneras de no resbalar de esos, somos propensos a resbalar. Entonces, la manera es cuidarnos el uno con el otro. Esa es la mejor manera. Cuando la iglesia se hace niveles así, que uno está tan arriba y que controla todo el otro, al de arriba no le puede aconsejar nadie porque está tan arriba.
Entonces, lo mejor es que estemos unidos en un control mutuo, de las cosas del cielo. Te damos gracias, Señor, por este día miércoles que podemos aprender de tu palabra. A veces estudiar la historia puede resultar como aburrido, pero realmente tenemos que profundizar en todo esto para que nosotros podamos entender. Claro que hay apologistas que defienden todo esto que nosotros hemos enseñado en la parte opuesta, diciendo que todo lo que nosotros enseñamos hoy es falso sobre Constantino, ¿no? Pero simplemente nosotros nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. El hombre cuando crea las cosas, las crea siempre basado en la palabra de Dios, aunque no quiera reconocerlo. Entonces, la ley, por ejemplo, la ley no se puede aplicar una ley hasta el momento que entra en vigencia. Es decir, si desde mañana la ley dice que hay que cruzar la luz en rojo y no en verde, todas las veces que usted pasó en verde hasta el día de mañana no va a estar mal. Ningún juez lo puede juzgar por eso. Pero a partir de mañana, si usted cruza en verde, lo van a juzgar por esa ley que entra en vigencia mañana. Eso se llama la retroactividad de la ley en judicial. Ahora, con la palabra de Dios y con los hechos históricos suceden lo mismo. Si Constantino le da el nombre de ser del Estado y forma la iglesia, por más que los apologistas digan no, porque ya venía Pedro dejó a este dejó al otro, y Constantino pidió el bautismo dentro de la iglesia porque la iglesia ya estaba, no es así, esto no es así. La iglesia, de ser perseguida, pasó a perseguir, y el resto de los años, y eso se ve de una forma terrible en el 1500 cuando surge la Reforma, cómo la iglesia católica persigue a muerte a los cristianos. Entonces nosotros tenemos que seguir esa línea aprendiendo y cuidándonos el uno con el otro. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Gracias por estar una noche más y seguimos unidos en oración los unos por los otros. Amén. Bendiciones, pastor, hermanos.